Muy buenas en Cristo Jesús. Hoy me voy a referir sobre la siguiente pregunta. ¿De qué formas o maneras debo aprovechar el diciembre? Y sobre este tema, muchos de ustedes, mis queridos hermanos, se hará esta pregunta y seguramente en el fondo de su corazón responderán de acuerdo a su propia conciencia. Esa pregunta me la he hecho también muchísimas veces. ¿De qué manera voy a participar en este mes de diciembre, en el tiempo de Adviento, anterior a la Navidad? Y he deducido que hay dos maneras de poder interpretar. La primera, desde el punto de vista material, y la segunda, espiritual, que es la más esencial, la más importante. Nosotros en diciembre, desde el punto de vista material, pues estamos felices, porque para muchos diciembre es el mejor mes del año, porque nos pagan la prima, porque nos reunimos con los familiares, porque estamos disfrutando alrededor de todos los adornos navideños habidos y por haber, que lo podemos observar en los grandes almacenes comerciales, en las ciudades, en los municipios, en nuestro hogar. En fin, es un mes de delicia, es un mes de placer. Y por eso estamos contentos, lo que vemos. Entonces, mis queridos hermanos, a veces nos equivocamos. Es importante, lógicamente, participar de una manera u otra en estas fiestas decembrinas o navideñas. Salimos a compras, gozamos de esos productos que nos ofrece en la sociedad de consumo. Todo está bien. Pero nos olvidamos de algo muy importante, que es la venida de Jesús, o mejor, el encuentro con nosotros mismos. Pero como estamos en el ítem de la parte material, pues nosotros debemos analizar muchos aspectos. Aprovechemos. Es un mes hermoso, es un mes donde se reúnen todas las familias. Pero pienso que también es un mes en donde para algunos es demasiado tarde, puesto que tuvieron todo el año para verse, para encontrarse, para recibir a sus seres queridos y nunca aparecieron. No sé si sería por falta de tiempo, por trabajo o por otras circunstancias, pero sí sé que muchas veces es por un olvido, dijéramos, pero muy premeditado. De toda manera, mis queridos hermanos, vemos que la parte material en todos los cánones del consumismo se nos presenta en mayor envergadura en esta fiesta decembrinas. Y muchísima gente, así no tenga dinero para poder gastar en esos productos, pues hacen todo lo posible para conseguirlos y disfrutar de aquellos que seguramente en el año no pudieron tener. Todo eso está bien, diría yo, todo eso hay que aprovechar, pero a veces exageramos en aquello que nos ofrece materialmente todo alrededor nuestro. Y nos olvidamos del verdadero sentido de estas fiestas decembrinas, o mejor, de este ciclo, de este empezar en el primer ciclo de la iglesia, que es el Adviento anterior a la Navidad con sus 4 domingos y que posteriormente iríamos a hablar. Entonces, para terminar este temita, pues tengamos en cuenta, hay que disfrutar. El dinero, la parte material es importante,
pero sí debemos tener en cuenta que esto no es lo esencial en nuestras vidas. Que hay que gozar, sí, darle gracias a Dios porque es una oportunidad de estar cómodos, de compartir pues en este mes muchos aspectos, sobre todo desde el punto de vista material, que es lo que nos estamos refiriendo. Pero ojo y mucho cuidado, tener en cuenta en estos gastos. A veces nos materializamos tanto que Dios mismo, en su Hijo humanado Jesús, lo pasamos a segundo plano, a segundo término, y nos acordamos después en enero o en los meses siguientes cuando realmente necesitamos de la ayuda, del apoyo del Señor Jesús y por ende del Espíritu Santo, que seguramente no nos habíamos acordado en la época anterior, en la época de diciembre. Y nos acordamos ahora que estamos necesitados en todo aspecto. Entonces, para terminar, pues la parte material es importante, pero hay que saberla aprovechar mesuradamente, porque la vida, como ustedes saben, y ahora todavía en tiempos de pandemia, pues está muy, pero muy limitada en muchos aspectos, no en la parte familiar solamente, ni en la parte social, ni en la parte de la salud, sino también en la parte económica, que eso también es importante, es esencial en la vida del desarrollo del ser humano. Ahora paso a la parte, esta sí, muy importante, mis queridos hermanos, que es la parte espiritual. La parte de encontrarme con el Señor Jesús, la parte de recibirlo. El Adviento, ustedes saben, porque lo habíamos comentado anteriormente, es la espera, es el compromiso, es la llegada de Jesús. No solamente recordando en el pesebre en Belén, sino también el encuentro con Dios a través de su Hijo humanado en nuestro corazón. ¿Cuál es la finalidad de esta etapa del Adviento? La finalidad es preparar precisamente el encuentro con Jesús, con el niño Jesús y el encuentro definitivo con Dios. Esta etapa de nuestra vida espiritual, en este comienzo del ciclo litúrgico de Adviento y Navidad, pues nos invita a prepararnos a reflexionar. No es solamente un momento de fiesta material, sino también de fiesta espiritual. Y el primer requisito para mí más importante es la reflexión, es la meditación, en un rato de soledad, en un rato que nosotros saquemos algún minuto para poder conversar con el Hijo del Hombre, para poder conversar a nivel interior y hacer realmente un examen de conciencia si no lo he hecho durante todo el año. Por eso esa etapa, mis queridos hermanos, es una etapa de entrega, una etapa de reflexión y por consiguiente de oración. ¿Para qué? Para recibir a Jesús en nuestro corazón. Y eso no lo digo yo, que soy un laico que trato pues de comprometerme con el Evangelio, con lo que el Señor dice de acuerdo a su santa voluntad. Y eso no lo digo yo, lo dicen también los sacerdotes. El domingo pasado en la Eucaristía se hablaba sobre esto, que no todo es materia, no todo es placer material, sino también hay que abrir nuestro corazón para recibir a ese niño Jesús en nuestro corazón, para que palpitemos a través de él en el amor, en la esperanza, en la caridad, en la paz. Entonces, eso es lo esencial y lo más importante. Reflexionar, orar, hacer un pare en nuestra vida, que si no lo hemos hecho en meses anteriores, este es el momento indicado y ojalá lo hagamos con nuestras familias, con el esposo, con la esposa, con los hijos e hijas, nietos, etcétera, etcétera. Esta es la única manera, mis queridos hermanos, de llegar a ese Jesús resucitado
que lo vamos a ver nosotros posteriormente. Trabajemos esto en nuestro corazón. Es el momento espiritual de recibirlo, de encontrarnos con Él cara a cara, de decirle, Señor, ¿qué es lo que yo siento por ti? Y estoy seguro que Él nos va a oír. ¿Por qué? Porque ve en nosotros esa entrega, ese compromiso de encuentro, no solo con nosotros mismos, sino con Él, que es un periodo donde vamos a ser par en el camino y vamos a hablar, vamos a dialogar a través de la oración. Este sería pues para mí el significado real de este tiempo, para que nosotros reflexionemos sobre todo un tiempo donde ha acaecido tantas cosas negativas. Ustedes lo han visto, mis queridos hermanos, y lo han oído a través de las noticias, en fin. Es el momento realmente de empezar por nosotros mismos y de alcanzar una paz a través del amor, ese amor que muchas veces se ha perdido o nos hemos olvidado de él y que solamente nos vamos a reunir en tiempos de diciembre, en tiempos de esta fiesta de decembrinas, porque esa es la costumbre, esa es la tradición y realmente no lo hicimos en meses, en épocas anteriores y sí nos vamos a acordar ahora. Y así nos pasa con el Señor. Nos acordamos ahora que existe. ¿Por qué? Porque se está celebrando y que para algunos es simplemente una tradición dentro de la Iglesia Católica. Entonces hay que activar nuestro botón de la humildad y nuestro botón de la bondad, que es lo que el Señor nos manda a través del Evangelio. Sentémonos con nuestras familias en este momento, en los momentos libres que tengamos, en esos espacios que la vida nos deja y que Jesús y el Espíritu Santo nos provea ese tiempo y ese espacio para poder dialogar y comunicarnos con Él y a través de su Espíritu. Ese sería pues la luz, el aspecto esencial de comunicarnos. Este es el momento ideal de fraternizarnos si no lo hemos hecho, de abrazarnos con todo cariño y sentir en ese corazón la palpitación del hermano y de la hermana que se nos ha olvidado a través de los tiempos anteriores. Y se lo digo, mis queridos hermanos, con mucha convicción, porque a mí también me ha pasado. Si esto lo digo, también lo digo por experiencia. Muchas veces nosotros hemos cometido errores y nos hemos olvidado aún de nuestros padres y nos acordamos que están vivos cuando ya es demasiado tarde y cuando ya el Señor lo haya llamado al reino de los cielos. Entonces es el momento y empieza uno a llorar, a afanarse, a ponerse triste, pero ¿qué pasa? Es demasiado tarde y vienen los arrepentimientos y pidiéndole al Señor la misericordia y el perdón por aquello que debía hacer y no lo hice. Es demasiado tarde. Esta reflexión podía llamarse demasiado tarde. Entonces, mis queridos hermanos, pues esto lo digo también por experiencias. Y habrá mucha gente también que tiene las mismas experiencias porque somos seres humanos que caemos en errores, caemos en actitudes que desafortunadamente nos damos cuenta lo mal que estábamos haciendo hasta el momento. Porque las fiestas llegaron, porque ahora sí los familiares y amigos que no habían aparecido anteriormente en este momento lo están haciendo para compartir, yo diría que entre comillas, aquello que no se hizo durante tiempos o periodos anteriores. Entonces, la parte espiritual entra a formar parte entre nosotros mismos, pidiéndole al niño Jesús también que nos ayude pues a cambiar nuestras actitudes y que este diciembre realmente sea un mes que abramos la puerta de nuestro corazón, primero para dejar entrar a Jesús, para recibirlo con todo corazón, que como dice Apocalipsis 3:20, para que Él cene con nosotros y nosotros con Él, y abramos la puerta con ese amor, con esa esperanza, que es lo más importante en este momento actual. Ahora, se abre la corona de Adviento y precisamente este domingo 29, 28 que pasó,
pues empezaba, dijéramos, a hacer las primeras oraciones a través de esta corona de Adviento, que simboliza pues la llegada de Jesús, el encuentro con Jesús. Pero esta corona de Adviento tiene algunos símbolos que sería muy importante repasarlos de una manera, dijéramos, general, porque es bastante largo, eso tiene su historia. Pero nosotros como católicos, como cristianos católicos, debemos saber para saborear realmente cuál es el mensaje que nos da esta corona de Adviento, que por tradición, por fe, la hacemos todos los años, eso sí, en el mes de diciembre, con sus 4 velitas, los 4 domingos anteriores al periodo de Navidad que se avecina en la época de diciembre. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que la corona es una corona circular, iba a decir vertical, circular. Y es una corona que significa el amor que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Ese amor que es infinito, ese amor que es eterno y sobre todo que es incondicional y no tiene principio y no tiene fin. El amor nunca termina, ese amor que el Señor nos da a través de la existencia nuestra y sigue mucho más allá. Entonces eso es lo que significa el círculo. La tierra, ustedes saben que es redonda. Entonces es un amor infinito que el Señor nos ofrece a cada momento y en cada lugar. Y que nosotros debemos aprovechar, aún siendo nosotros hijos suyos, pero también pecadores. Y sin embargo Él, con su bendita benevolencia, nos perdona y tiene misericordia. Es un amor ilimitado, es un amor sin fin, es un amor que tiene principio, pero sigue así sucesivamente. La corona también está adornada por algunas ramas verdes. Y estas ramas verdes, que son muy lindas dentro de ese círculo, llamémoslo así, significan la esperanza y la vida. La esperanza y la vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de los pecados, su misericordia y la gloria eterna. Las ramitas verdes son esos. Nosotros somos pecadores, pero también debemos tener esperanza y prepararnos para una vida mejor que esta, perdón, que es la vida eterna. Eso es el Adviento, no solamente la venida, sino la preparación. Otros símbolos son las 4 velas. Estas 4 velas, ustedes saben que se prende cada domingo una. Y para prenderlas se necesita luz, se necesita un cerillo para que dé luz. Y de esa oscuridad que rodea, dijéramos, la noche o en el día, en cada uno de los corazones del ser humano, se prenda esa velita para que se alumbre a sí mismo y a la vez alumbre a los demás, como la manifiesta una de las citas bíblicas. Entonces nosotros debemos ser como el candelabro, como el candelero, que nos ayuda pues a iluminar el camino de los demás para que se quite esta oscuridad, que es muchas veces influenciada por el pecado que nosotros hacemos casi siempre. Entonces, mis queridos hermanos, fíjense que ya hemos hablado de la forma circular, que es un amor eterno. Hemos hablado de las ramitas verdes, que significan esperanza y significan vida. De las 4 velas, una en cada domingo antes del periodo de Navidad, para iluminar esa oscuridad que a veces es proporcionada por el mismo pecado. Las manzanas rojas, que representan los frutos del jardín cuando ellos estaban allá en el Edén, Adán y Eva, pero que desafortunadamente por desobediencia trajeron el pecado al mundo.
Pero el Señor es tan importante que hace la promesa también, que a través del pecado Él entra en el amor y nos da una gracia, el perdón y misericordia. Pero entonces, Señor, entonces mis queridos hermanos, pues pidámosle al Señor que nos siga dando lógicamente y sobre todo en este periodo, en esta época, esa luz de gracia, Señor, que la tenemos y lo pedimos con fe, con amor, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. También otra, dijéramos, símbolo de la corona son las campanas. ¿Y las campanas qué es? Es la espera activa del cristiano a la venida de nuestro Señor. Las campanitas, como pasa en la celebración eucarística o en muchos actos religiosos o litúrgicos, es para avisar. Entonces nosotros debemos tener en cuenta esa campanita activa para avisarnos que algún día, no se sabe porque ni los ángeles saben, dice la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús viene por segunda vez. La campanita nos mantiene despiertos. Precisamente en el Evangelio del domingo pasado hablaba sobre eso, en la Eucaristía se hablaba sobre eso. Hay que permanecer despiertos, porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual el Rey de Reyes vendrá. Y debemos estar preparados. Por eso yo le decía a usted al principio que la reflexión es muy importante porque es el encuentro con Jesús. Esto no es cualquier encuentro con un animalito o con cualquier persona, no. Es un encuentro importantísimo que nosotros debemos esperar con esperanza, amor y vida. Esto es muy importante. Esta charlita está muy larga, pero lo estoy diciendo realmente con la convicción de conciencia y la convicción de corazón. Trabajemos en esto, mis queridos hermanos católicos, para que realmente sintamos la presencia de ese Jesús, Señor, desde ahora, para saborear realmente lo que el Señor quiere en nosotros. Es un tiempo realmente de meditación, como ha sido los anteriores. Lo que pasa es que a veces, como les decía al principio, nos hundimos pues en la parte material, en la sociedad de consumo, y no nos damos cuenta. Y cuando nos despertamos, como dice el padre Anthony de Melo, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque hemos permanecido dormidos espiritualmente. Y esto no es un discurso, es una realidad. Luego con convicción de fe y con todo el corazón. Y por último, en la corona de Adviento, está un listoncito rojo, que es allí donde expresa el amor de Dios hacia nosotros y nosotros con Él. Es un amor, como dije al principio, nos envuelve en su totalidad. Y por ese amor Él, como también he comentado, nos perdona, nos da la esperanza, nos da la vida, nos indica la huella y el camino para seguir correctamente y prepararnos para el momento en que Él realmente nos llame. Y por último, mis queridos hermanos, resumiendo esto, lo que he comentado, vemos lo siguiente, que en estos símbolos hay un denominador común muy importante que es el amor. Si no hay amor, no hay absolutamente nada. Si hay fe, hay esperanza y hay caridad, y no hay amor, realmente digo que el tiempo se ha perdido, por lo menos en su mayor grado. El amor es importante porque el amor mueve montañas. El amor, como dice la palabra, todo lo puede. Como dice la palabra, todo lo engrandece, todo lo olvida, todo lo perdona. Ese es el amor. Un amor que ahora se ha detallado, pero solamente en punto de vista espiritual, material, perdón, de punto de vista material. A todo le colocamos amor, pero hacia los familiares, hacia uno mismo y esencialmente hacia Dios, hacia la Santísima Virgen, hacia aquellos que oran por nosotros, no nos acordamos. Entonces este es el momento, mis queridos hermanos, de despertarnos. Otra palabrita que he sacado de acá es la esperanza de vida. Cuando hay amor, cuando hay acercamiento y comunicación y encuentro con el Señor Jesús, hay esperanza, hay vida, hay optimismo. El factor de la oscuridad que se ilumina a través de la luz.
Nosotros debemos ser luz y sal para todo el mundo, sobre todo lo que hemos tomado conciencia del verdadero papel que ejerce el laico dentro de la iglesia, porque yo me considero que debemos ser evangelizadores a aquellos que tenemos un poco o más, o como ustedes puedan pensar, de amor hacia Jesús a través del Evangelio. Estamos llamados a eso, no solamente a predicar, sino también a hablar con ustedes, a comunicar a los familiares o a las personas que tanto necesitan de estos consejos, de estas palabras. Y la palabra también dice, hablando del Edén, por sus frutos os conoceréis. La fe sin obras es muerta. Eso también lo manifiesta algunas de las citas bíblicas. Entonces fíjense bien que lo que se habla acá no es simplemente como expresión humana en el ser humano, sino también sacado, extraído de aquel libro muy importante, de ese manual del fabricante que es la Sagrada Escritura, porque es una fuente de revelación importantísima. Por eso se dice que la Santísima Virgen María es el medio, es la base de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y hablando de esto, se me olvidaba decirles que la venida del Señor, la preparación del Señor, ya estaba siendo preparada ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Ahí lo podemos mirar, por ejemplo, en Nehemías, en Isaías y posteriormente en aquellos libros que hacen referencia a Mateo capítulo 24, a Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Entonces la Biblia es un libro abierto, mis queridos hermanos, para poder conocer más concretamente no solamente la historia de la salvación, sino también la vida de Jesús, que tanto hemos trajinado durante todo el año y en estos momentos en la celebración, en la comunicación y encuentro de esos niños Jesús que nace, y que no solamente lo va a hacer en el pesebre, sino también en cada uno de nuestros corazones. Lo importante es dejarlo entrar, que sea el personaje principal, no el Papá Noel. A veces se le presta más atención al Papá Noel porque trae regalos. El Papá Noel se muere también. El Papá Noel, yo diría que es una figura muy linda, distrae y todo, pero es parte del ser humano. Es algo que representa. Yo no sé qué diría sobre este aspecto. Pero realmente el personaje principal no es el Papá Noel, no es Santa Claus, es Jesús. Es Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, esto es muy importante, ¿no? Tener una relación directa, comunicativa e intrínseca, verdadera, de Dios y el hombre con Dios. Bien, mis queridos hermanos, perdone que me haya alargado mucho, si no estoy mal, como 28 o 29 minutos, pero es importante que tengamos en cuenta estas sencillas palabras. No soy teólogo ni erudito tampoco en cuestiones de la Biblia, pero sí he tomado como laico comprometido conciencia de que este es un mes de reflexión, es un mes de esperanza, es un mes de comunicación y es un mes de experiencia para que arranquemos de aquí sucesivamente y nos encontremos realmente y de una manera periódica con nuestros familiares, que no esperemos que ya estemos en el cementerio para que nos visiten y nos lleven coronas. Yo pienso que eso no es. Por eso la palabra ya les dije, por sus obras os conoceréis. La fe sin obra es muerta. No estoy diciendo que las obras salven, no, pero es un condimento esencial. Y eso lo dice la palabra de Dios en muchas, pero en muchísimas citas bíblicas. Se habla obras, obras y obras. Lo mismo en la fe. Pero entonces esas dos cositas hay que trabajarlas. Importantísimo trabajarlas. El Señor vino al mundo a servir, a actuar, a obrar. Y ustedes lo saben. Él no solamente vino a hablar palabras y palabras y palabras. No. El Señor vino a actuar y fue tanto así que murió por nosotros, que actuó siendo castigado inclusive por las injurias del pueblo de Israel, por algunos judíos que lo señalaron injustamente porque les convenía. Y sin embargo él calladito, con la cruz a cuestas, para salvación de nuestros pecados.
y para llevarnos a la cumbre de la gracia, y no siendo tentados por el demonio, murió por nosotros para la salvación del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine en estos momentos. Y aquellos hermanitos que están enfermos, Señor Jesús, que ojalá el Espíritu Santo obre en cada uno de sus corazones. Que esta oración llegue a ti, papito lindo, en esa cena pascual, en esa cena, Señor, espiritual, para que los ayude, no solamente a ellos, sino a los familiares, a todos nosotros, Señor, que necesitamos de su presencia, y le abrimos la puerta de nuestro corazón para que entre, papito lindo, y que podamos este mes celebrar con todo fervor, con todo amor, con toda fe, con toda esperanza, la venida tuya, Señor, recordando ese tiempo, esa época tan maravillosa, y así nosotros podamos seguir comunicándonos contigo a través de tu Espíritu, Señor, que es lo que tú nos dejaste en este mundo, como Paráclito, como abogado nuestro. Gracias, Señor, por escuchar estas palabras, y gracias a mis queridos hermanos también por quererme oír, aquellos que realmente les interesa estas pequeñas palabras, y que nos sirva de conciencia, y que ojalá nosotros dijéramos el fruto, para que toda la familia crezca en el amor, en la paz, en la esperanza, en la vida y en todo aquello que el Señor nos da y nos provee a través de los tiempos, minuto a minuto. Que el Señor me los bendiga siempre, en compañía de la Santísima Virgen, de los santos, de los apóstoles y de aquellos familiares que ya están cenando en el reino de los cielos. Amén y amén.